Sí, muchachos, para poder entender un poco la historia, cómo se va configurando justamente esta nueva figura al final, como tú decías, Simón, de un triple homicidio, que pasamos de parricidio supuestamente a lo que estamos viendo ahora, este triple homicidio, y además un detenido que es Jorge Ugalde, es cuñado de la víctima, tío de las dos víctimas menores también que vivía en esta casa, para que podamos entender un poco. Él es psicólogo de profesión. Él además está casado hace ya varios años con justamente la hermana menor de Eduardo Cruzcoque, que es obviamente la víctima de este homicidio. Están casados hace ya varios años, es una pareja que ya tenían varios años. De hecho, si podemos dar este antecedente también, varios amigos nos comentaban y cercanos, conversando justamente por este caso, que además, cuando todavía se trataba de parricidio, no le cuadraba a los seres queridos, no le cuadraba a la gente más cercana de la familia por lo mismo, por cómo describían a Eduardo. Pero además nos adelantaban un antecedente de que no había una buena relación entre la hermana y además el cuñado con Eduardo, que no se veía mucho, que no había una buena relación más que lo contractual. ¿A qué me refiero con eso? Todos ellos, esta familia, incorporan además una sociedad que justamente está este terreno y otras dos propiedades en su interior. Es ese, quizás, cuál habría sido el comienzo de este problema, que aparentemente Eduardo no quería vender su parte de este terreno. Por eso es que comienzan justamente los problemas. Entiendo además que Jorge, por ejemplo, y si podemos dar el antecedente de lo que sucedió ayer durante la detención, se le ve silente todo el tiempo. Él, como ya les adelantaba, él es psicólogo de profesión ejerciendo. Entiendo que además lo que él hacía era más organizacional que otra cosa, sin embargo, eso todavía está chequeándose. Pero sí trabaja, es psicólogo de profesión de la Universidad de Chile y además trabaja como tal. Pero además, justamente las imágenes de la detención que veíamos ayer, él estaba meditando en el momento que entra la PDI a su vivienda. Y si ustedes alcanzan a ver también las imágenes de cómo comienza esta detención, PDI abre paso en la puerta con bastante fuerza, con bastante ruido. Ingresan por la segunda puerta de la vivienda y luego de eso lo ubican a él en su habitación. En esa habitación, Jorge se encuentra acostado. Esto fue alrededor de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, lo encuentra en el interior, acostado a esa hora, meditando, eso es lo que él señala. Y luego además, como alcanzan a ver en las cámaras del departamento de prensa, es nuestro periodista Cristian Cereceda, que justamente le hace varias preguntas en su camino hacia el vehículo de PDI. Él no responde ninguna. Mira para los lados, un poco mirando el procedimiento de lo que sucedía, mira a los agentes de PDI que lo tienen, digamos, en cada brazo, y luego de eso, silente, ingresa al vehículo sin decir una palabra. Pero muchachos, yo les quiero añadir un antecedente más. Nosotros como equipo vinimos la semana pasada a esta misma casa a reportear este mismo caso. ¿A qué me refiero con eso y por qué estoy dando ese antecedente? Es que justamente lo que nos comentaron los vecinos es que este sujeto, Jorge, es quien le pide a todos los vecinos, uno por uno, que nadie hable con la prensa. Mira. Eso incluyéndonos a nosotros. Es por eso que no encuentro que sea un antecedente menor. ¿A qué me refiero con eso? Los vecinos temían en hablar con nosotros. Nosotros intentamos hacer un puerta a puerta por el sector para poder recabar más antecedentes justamente de este caso. Es este sujeto que además a través, no solo en persona, pero a través de un grupo de WhatsApp que comparten en el vecindario, es quien le solicita que no le responda a las preguntas a la prensa. Nosotros volvimos un segundo día luego de eso y es ahí cuando los vecinos nos dicen que ellos tienen temor, que no se quieren involucrar porque justamente este sujeto en cuestión ya detenido habría sido quien le solicitó a cada uno que no hablaran con nosotros. Ese dato de Ina del reporteo de la semana pasada es importantísimo porque nos da también una señal de lo que se estaba viviendo, de lo que estaba pasando cuando él pide a los vecinos no hablar con la prensa. Mira, acá hay un montón de cosas que uno puede ir desglosando, Simón, Ina, toda la gente que está viéndonos esta mañana, que van juntando datos que hacen difícil la tesis del parricidio y el posterior suicidio. El primero quizás es que, y mucho lo preguntamos a los expertos, ¿cómo una persona se quita la vida con un cuchillo? Es la forma quizás más difícil de quitarse la vida. Y Eduardo Cruzcoque, tenía varias puñaladas.
Y supuestamente cuando el cuñado entra a la casa, ya estaba desangrado Eduardo Cruzcoque. Pero ¿cómo una persona que se suicida, nadie encontró el cuchillo por ahí? Una persona que se quita la vida con un cuchillo, lo más probable es que el cuchillo esté al lado del cuerpo. Entonces, ese fue el primer dato, la primera alerta a la policía de que era muy difícil que esto se tratara de un suicidio. Nunca apareció el arma homicida hasta que aparece la imagen que fue fundamental, que es una imagen de una cámara de seguridad donde Jorge Ugalde, el imputado, se acerca hasta el Canal San Carlos y bota una bolsa con algo. Eso es, la verdad, que un dato súper revelador, y de ahí en adelante entonces empieza la investigación a hacerse mucho más lógica respecto a que el suicidio era la tesis más difícil. Y los otros elementos que son fundamentales, la coartada que tenía el cuñado de haber sacado a pasear a un perro, imagen que nunca existió, ese momento nunca se pudo ratificar a través de las imágenes. Y lo otro, tratando de entender esta mentalidad siniestra de armar todo un operativo, hablar con los vecinos, ocultar información a sabiendas de todo lo que había pasado ahí. Porque recordemos, él fue quien llamó a Carabineros, quien dio a conocer la noticia y quien presuntamente había encontrado toda esta situación. Por lo tanto, armó un plan macabro para tratar de ocultar evidentemente su accionar. Son varios elementos